¿Y si la leyenda de Mansa Musa fuera mucho más que oro? ¿Y si todo ese esplendor escondiera un código diseñado para proteger el legado de África, un legado que va mucho más allá de la riqueza material y toca las fibras más profundas de la identidad y la memoria colectiva del continente? Imagina un imperio tan abundante que, en una sola peregrinación, su líder regaló tanto oro que desestabilizó mercados desde el Cairo hasta Damasco. Eso hizo Mansa Musa, el emperador de Malí. Pero la leyenda afirma que lo que compartió era solo la punta del iceberg, una fracción diminuta de una riqueza mucho mayor, de un misterio aún más profundo. En la memoria colectiva africana circula un susurro persistente. Existe un tesoro aún mayor, oculto por siglos, cuyo paradero solo puede revelarse a través de canciones ancestrales. Son melodías transmitidas en secreto, de generación en generación, entrelazadas con la historia misma del continente, y llevan consigo fragmentos de un conocimiento que desafía las fronteras del tiempo. No se trata de folclore vacío, sino de un código vivo. Economistas modernos estiman que incluso una fracción mínima de ese tesoro superaría los 6 billones de dólares estadounidenses. Suficiente para borrar la deuda externa, transformar la educación y la salud, y devolver a África el control sobre su propio destino. Se habla de una cantidad que podría financiar la construcción de miles de hospitales, millones de escuelas, y redes de transporte que unirían las ciudades más remotas del continente. Pero la clave no está en cofres ni mapas, sino en 14 canciones. Cada una es custodiada por una familia de griots, guardianes de la memoria oral africana. 14 melodías, 14 piezas dispersas de un mismo rompecabezas. Esta red de custodios funciona como una red de seguridad cultural, asegurando que ninguna persona, por poderosa que sea, pueda reclamar el legado por sí sola. La historia da un giro cuando Ibrahim Traoré, un joven líder africano, escucha una de estas canciones en una boda rural. Donde otros solo oyen tradición, él percibe un patrón oculto. Cifras disfrazadas de notas, coordenadas veladas, un mensaje cifrado listo para ser reconstruido. Traoré, formado como ingeniero militar, reconoce en la melodía una secuencia matemática que le resulta inquietantemente precisa. El desafío es colosal. Si el secreto cae en manos equivocadas, el continente podría perder su última oportunidad de reclamar su futuro y repetir el ciclo de saqueo y fragmentación. Pero si logra unir las claves y recuperar el tesoro, África podría transformar para siempre su soberanía, dignidad y poder frente al mundo. El dilema es tan antiguo como el propio oro. La riqueza divide y corrompe, o puede unir y sanar. Para comprender cómo nació este enigma y por qué hoy vuelve a encender esperanzas y temores, viajemos juntos a los orígenes de la leyenda de Mansa Musa. Remontémonos a una época en la que las caravanas cruzaban el Sahara y el poder africano se medía en oro, sal y sabiduría. Retrocedamos en el tiempo, hasta el apogeo del Imperio de Malí, para descubrir cómo este secreto comenzó a forjarse. Allí, entre caravanas y palacios, se gestó el primer eslabón de la cadena. El oro de Malí no solo se almacenaba en bóvedas, sino que era el eje de alianzas, matrimonios reales y tratados de paz que tejían la estabilidad de una región entera. Mansa Musa, el hombre más rico de todos los tiempos, o el mayor guardián de misterios jamás conocido, su nombre evoca imágenes de opulencia, pero también de sabiduría y de una visión a largo plazo para su pueblo. En el año 1324, el emperador de Malí emprendió una peregrinación a la Meca, que aún estremece la memoria de la humanidad. Repartió tanto oro, dicen que más de 200 toneladas, que los mercados desde el Cairo hasta Damasco se tambalearon, desbordados por una riqueza sin precedentes. Esta cifra, difícil de imaginar, equivaldría hoy a miles de millones de dólares, suficientes para comprar toda la deuda de varios países desarrollados. Pero la pregunta que persiste no es cuánta generosidad tuvo, sino de dónde surgía tal abundancia. ¿Y qué pasó con el resto del oro, aquel que nadie vio? Se susurra que lo entregado fue solo una pequeña parte, y que el verdadero tesoro africano nunca estuvo a la vista,
sino codificado en las melodías de los griots. Algunos comerciantes de la época relataban que, tras la partida de la caravana imperial, los ríos de Mali seguían fluyendo con pepitas doradas, y las minas seguían produciendo más de lo que cualquier imperio europeo podía soñar. Los griots, guardianes de la memoria oral en África Occidental, llevan siglos transmitiendo historias y canciones que esconden, bajo su poética superficie, fragmentos de un código. Cada linaje de griots resguarda una secuencia de palabras y cifras. Solo unidas podrían desvelar un secreto capaz de eclipsar incluso la leyenda del oro. Para entender su rol, basta recordar que, en sociedades donde la escritura no era común, la palabra cantada era ley y archivo a la vez. Así como los bardos celtas protegían la historia de Irlanda, los griots protegían la de Mali y todo el África Occidental. Durante siglos, los colonizadores europeos se burlaron de estos relatos. Llamaron fábulas a las palabras de los griots mientras saqueaban minas, tierras y espíritus. El legado africano fue excluido de los libros, pero sobrevivió palpitante en la voz del pueblo. Esta dinámica se repitió en muchas partes del mundo. En América, los pueblos indígenas guardaban sus historias en cantos. En Asia, los monjes memorizaban tratados completos. En África, la resistencia fue la canción. Ahora comprendemos que el verdadero poder de África nunca habitó los archivos de Europa, sino la memoria colectiva que desafía el paso del tiempo. Ignorar la tradición oral no es solo un error académico, es una amenaza directa a la dignidad, la soberanía y el futuro económico del continente. Un ejemplo de esto fue la resistencia de los pueblos maoríes en Nueva Zelanda, que lograron preservar su historia ante la colonización británica gracias a sus relatos orales. Olvidar a los griots es cerrar la puerta a la esperanza de África. La clave para una nueva era tal vez no se encuentre en las bóvedas de bancos extranjeros, sino en los versos y canciones que aún circulan de aldea en aldea, esperando ser descifrados. Así como en la antigua Grecia los rapsodas conservaban la Ilíada y la Odisea, en África, los griots mantienen viva la historia de Mansa Musa y su legado. Pero ¿qué haría falta para unir esas piezas dispersas y romper el código ancestral? El primer paso es entender la profundidad y el alcance de la tradición griot. Ser griot no es solo saber cantar. Implica dominar genealogías, matemáticas, leyes antiguas y hasta técnicas de negociación diplomática. Varias familias han guardado celosamente sus fragmentos, conscientes de que la fragmentación protege el todo, pero también impide el acceso a cualquiera que busque el tesoro solo para sí. Un código ancestral, capaz de alterar el destino de todo un continente, solo podrá ser revelado el día en que África consiga una verdadera unión. Será posible romper siglos de desconfianza y división, o el misterio quedará sellado para siempre. Aquí, la historia africana se cruza con otros ejemplos universales. En la Edad Media europea, los gremios protegían sus secretos con juramentos y símbolos. En el Japón feudal, las familias samurái transmitían técnicas de combate solo a sus herederos más dignos. 14 canciones sagradas, cada una resguardada por una familia distinta desde los tiempos de Mansa Musa, contienen fragmentos de un secreto imposible de descifrar por separado. Solo al reunirlas y entonarlas juntas, las piezas dispersas del rompecabezas se alinean, y el código oculto cobra sentido. Mientras estén separadas, la promesa de riqueza y poder seguirá siendo apenas un rumor. Y África, dividida, estará condenada a repetir la historia de saqueo y dependencia. Traoré, consciente de que la unidad es la única salida, se embarca en una travesía épica a través de las tierras de Mali, Senegal, Guinea, Mauritania, Níger y Burkina Faso. En cada aldea y cada frontera debe ganarse la confianza de los guardianes de la memoria, superar pruebas rituales y demostrar que su causa no sirve a intereses personales ni nacionales. Este viaje recuerda a los relatos de los argonautas griegos en busca del vellocino de oro, o a los peregrinos medievales que cruzaban continentes para alcanzar reliquias sagradas. Pero aquí, la recompensa no es solo el oro, sino la posibilidad de sanar heridas históricas. El desafío es mayor de lo esperado.
No todas las familias quieren entregar su parte del legado, temiendo traiciones y nuevas formas de sometimiento. Los griots, custodios de la memoria oral, advierten que la mayor amenaza no viene del extranjero, sino de la incapacidad de confiar unos en otros. Sin unidad, cada familia se convierte en una fortaleza aislada. Y el código, en vez de liberar, perpetúa el misterio y la pobreza compartida. La desconfianza, hija de generaciones de conquista y colonización, es más mortal que cualquier enemigo externo. Esta situación recuerda la fragmentación de los reinos italianos antes de su unificación, o la desconfianza entre tribus germánicas antes de la formación de Alemania. La expedición enfrenta peligros del camino, deslizamientos traicioneros, venenos ocultos, trampas tendidas por quienes temen perder poder o riqueza. Pero los desafíos más difíciles son morales. La codicia puede torcer el propósito, el egoísmo amenaza con destruir la alianza antes de que el misterio sea resuelto. Cada obstáculo pone a prueba no solo la astucia, sino la integridad y el horizonte de quienes buscan la verdad. En la historia universal, han existido tesoros que han traído más guerras que prosperidad, como el oro de las Américas para España, que a la larga terminó en bancarrota y conflicto. La lección de los griots resuena con fuerza. Si el tesoro existe, no pertenece a un país, ni a una familia, ni siquiera a un líder. Es un legado continental, destinado a restaurar la dignidad y el poder de toda África. Solo quienes antepongan el bien común al beneficio propio serán dignos de acceder al secreto. Así como los fundadores de la Unión Europea decidieron sacrificar intereses nacionales por la paz duradera, los africanos enfrentan una elección similar. El precio del fracaso es incalculable. Si África no logra unirse, la fragmentación y la desconfianza abrirán de nuevo las puertas a potencias extranjeras, listas para repetir el saqueo bajo nuevos disfraces. La decisión no puede esperar, y la historia observa con ojos atentos. En varias ocasiones, como en la Conferencia de Berlín de 1884, las divisiones internas facilitaron el reparto colonial de África. Cuando las últimas notas se entrelazan y las familias dejan atrás siglos de rivalidad, ocurre lo impensable. La unión de las canciones revela algo asombroso. Unas coordenadas reales ocultas en la melodía. La leyenda era cierta, y el verdadero desafío apenas comienza. Como en la historia del desciframiento del código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. La colaboración es la clave para abrir puertas imposibles. Ahora, con el mapa frente a sus ojos, Traoré y los guardianes deben decidir si confiarán unos en otros hasta el final. El destino de todo un continente pende de su próxima elección. La tentación de traicionar el pacto es fuerte, pero el peso de la historia exige responsabilidad. El mundo se detiene cuando la verdad sale a la luz. En el corazón del Sahel, arqueólogos encuentran la legendaria cámara de oro y manuscritos científicos de Mansa Musa. Por vez primera, existen pruebas irrefutables de un África cuya grandeza sobrepasa cualquier relato colonial. Ese pasado resurge, reescribiendo la historia global y revelando un legado que hasta ahora solo vivía en canciones antiguas. Manuscritos con tratados de astronomía, medicina y matemática demuestran que los sabios africanos estaban a la altura de los grandes pensadores de Alejandría o Bagdad. Pero el hallazgo no solo destapa esplendor. Entre los objetos aparecen marcas y registros de saqueos, sellos franceses, notas vaticanas, manuscritos con inscripciones de antiguos invasores. Francia, el Vaticano y otras potencias confiesan, ante cámaras y asambleas, que parte del tesoro les pertenece, admitiendo siglos de robo institucionalizado. El mundo asiste, incrédulo, a una confesión que sacude los cimientos morales de Occidente. Por primera vez, los responsables del expolio reconocen públicamente su deuda histórica. La batalla que sigue no es de balas, sino de estrategias calculadas. China propone construir redes ferroviarias y tecnológicas a cambio de acceso exclusivo al oro. Rusia ofrece proteger el tesoro con tropas y tecnología militar, buscando asegurarse un lugar en el renacimiento africano. Estados Unidos y Europa, incapaces de competir abiertamente, recurren al espionaje,
la manipulación mediática y presiones diplomáticas. En cuestión de semanas, el tablero geopolítico se transforma. África, que durante siglos fue vista como terreno de disputa, se convierte en árbitro de su propio destino. Los mercados financieros entran en caos. El valor del oro africano se dispara, mientras el dólar y las bolsas de Europa, Asia y América tiemblan ante la perspectiva de una nueva potencia. Por primera vez en la historia moderna, África tiene en sus manos una palanca capaz de mover el orden económico mundial. Las reglas antiguas se desmoronan ante los ojos de todos. El patrón oro, que una vez definió el valor de las monedas, se redefine con el hallazgo africano. Sin embargo, la mayor amenaza no siempre viene del exterior. El tesoro se convierte en foco de tensiones internas. Gobernantes tentados por la corrupción, élites que conspiran por privilegios y facciones dispuestas a dividir el continente por un trozo de riqueza. El espectro de un nuevo saqueo, ahora desde dentro, es tan real y letal como cualquier enemigo extranjero. Ejemplos históricos sobran. La fiebre del oro en California trajo prosperidad y también violencia y desigualdad. El riesgo es inmenso. Una gestión fallida puede condenar a África a repetir los errores del pasado, perder la oportunidad de emancipación y caer nuevamente en la dependencia y el conflicto. El destino de generaciones enteras está en juego. ¿Conseguirá el continente transformar este tesoro en renacimiento y soberanía, o volverá a ser víctima de las mismas fuerzas que siempre lo explotaron? La historia de la independencia india, con sus luces y sombras tras la salida británica, es una advertencia. Mientras las potencias mundiales maniobran y las tensiones internas crecen, una clave olvidada emerge entre los manuscritos. Un antiguo código musical que podría inclinar la balanza. El futuro de África depende ahora de descifrar una herencia que va más allá del oro. Los manuscritos sugieren que la verdadera riqueza reside en el conocimiento y en la cooperación, no solo en metales preciosos. El verdadero oro no reside en lingotes, sino en la dignidad y en la memoria que se teje entre generaciones. Así lo entendieron los pueblos que sobrevivieron a la colonización y reconstruyeron su identidad a partir de la memoria colectiva. Así nació el Pacto Mansa Musa, un acuerdo sin precedentes. La riqueza hallada gracias al antiguo código no pertenecería a un solo país ni a una élite. Sería para toda África. Los líderes africanos pactaron invertir cada lingote y cada moneda en educación, salud, infraestructuras y el cuidado del medio ambiente. Inspirados por modelos exitosos de fondos soberanos, como el noruego, decidieron crear una reserva que beneficiara a todos, no solo a unos pocos. Ni un solo centavo para armas. Ni un gramo para la corrupción. Por primera vez, un fondo continental se gestionaría mediante blockchain abierto y transparente, accesible para cualquier ciudadano. Cada gasto, cada ingreso, cada contrato, todo sería público. La vigilancia de la sociedad africana se convierte en la nueva muralla contra el saqueo y la avaricia. Esta innovación tecnológica garantiza que cualquier intento de malversación sea detectado y castigado. La Unión Africana, antes atrapada en debates de supervivencia, ahora encara un dilema mucho más poderoso. ¿Cómo administrar la abundancia? El diálogo cambia. Las prioridades se transforman. El futuro, por fin, se puede planificar desde la esperanza, no desde la escasez. Los debates parlamentarios ya no se centran en cómo repartir ayudas internacionales, sino en cómo invertir la riqueza propia. Comienza un renacimiento. El cine africano deslumbra en festivales internacionales. Músicos del continente fusionan tradiciones y modernidad. La moda africana inspira a París y Nueva York. Y filósofos africanos proponen nuevas formas de entender el mundo. África ya no imita, marca tendencia. La riqueza no solo reconstruye carreteras, hospitales y escuelas, sino que también despierta la creatividad dormida y cura heridas de siglos. El renacimiento africano recuerda al florecimiento cultural del renacimiento europeo tras la peste negra. El crecimiento económico deja de ser solo una estadística.
Millones de personas encuentran empleo. Las redes de transporte unen aldeas y ciudades. Hospitales abren en regiones olvidadas, y la educación gratuita se vuelve realidad para niñas y niños. El oro perdido de Mansa Musa ahora palpita en la vida cotidiana. Por ejemplo, en Sudáfrica, la inversión en infraestructuras permitió conectar zonas rurales con los mercados urbanos, generando desarrollo sostenible. Pero la mayor amenaza no viene de fuera, sino de dentro. Si África pierde la integridad, incluso 6 billones de dólares pueden desvanecerse como polvo. Si la mantiene, hasta los recursos más modestos pueden transformar el continente. La memoria compartida y la unidad no son solo símbolos, son la única barrera real contra los viejos demonios de la corrupción y la rivalidad. La historia de Botsuana, que convirtió sus diamantes en prosperidad colectiva, demuestra que la gestión ética de los recursos es posible. El futuro de África depende ahora de una sola pregunta. ¿Puede convertir el tesoro en una transformación real y duradera? Esta pregunta resuena más allá de África. Recuerda el dilema de los países árabes tras el auge petrolero, o el de Noruega al crear su fondo soberano para futuras generaciones. Pero el eco de la riqueza despierta ambiciones ocultas, y no todos están dispuestos a respetar el pacto. Pronto, surgirán fuerzas dispuestas a desafiar la nueva esperanza africana. Algunas élites intentan negociar en secreto con potencias extranjeras, y surgen rumores de golpes de Estado. Sin embargo, la sociedad civil se moviliza, inspirada por la transparencia y el acceso a la información que garantiza el blockchain. La verdadera herencia de África no es solo el oro, sino la capacidad de un pueblo de unir sus voces y reconstruir su memoria compartida. La fuerza de la memoria colectiva demostró su poder en Sudáfrica, donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió sanar heridas profundas tras el apartheid. Durante siglos se nos hizo creer que la riqueza africana se medía únicamente en lingotes y cifras. Sin embargo, la historia de Mansa Musa revela un legado mucho más profundo. El auténtico tesoro siempre estuvo escondido en las canciones, los relatos y las claves que viajan de generación en generación, esperando ser reconstruidos colectivamente, no por un héroe solitario, sino por una comunidad dispuesta a recordar y sanar. Así como los judíos mantuvieron viva su identidad en la diáspora a través del relato y la tradición, África puede reconstruirse desde la memoria común. Cada griot que entona una melodía, cada familia que resguarda un secreto ancestral, demuestra que la memoria colectiva puede resistir más que cualquier imperio o invasor. Estas canciones no son simples mapas hacia un oro perdido, son lecciones vivas de resiliencia, identidad y dignidad, forjadas en siglos de saqueo, silencio y supervivencia. El ejemplo de la diáspora africana, que mantuvo viva su cultura a pesar del exilio, refuerza la importancia de la memoria. El riesgo es inmenso. Si África logra unir sus fragmentos de memoria y reclamar este legado, no solo podría saldar cada deuda externa, sino también invertir en salud, educación, infraestructura y autonomía. Más allá de los 6 billones de dólares que mencionan los economistas, la mayor riqueza sería recuperar la soberanía y el derecho de decidir el propio destino, sin cadenas ni tutelas externas. El caso de Singapur, que transformó su destino apostando por la educación y la cohesión social, es un ejemplo inspirador. Pero si la desconfianza y la fragmentación prevalecen, si la memoria sigue rota y las viejas heridas siguen abiertas, el continente corre el riesgo de ser nuevamente explotado bajo nuevas formas de manipulación y saqueo. La historia podría repetirse, y África perdería una oportunidad irrepetible de renacimiento y liderazgo global. Así sucedió en el Congo tras la independencia, cuando la falta de unidad facilitó la intervención extranjera. Por ese motivo, la clave no está solo en hallar un tesoro material, sino en comprender que la memoria y la unidad son la verdadera fortaleza de un pueblo. La lección de Mansa Musa y de los 14 linajes es contundente. Solo la unión puede liberar el código de un futuro diferente y justo. Cuando las voces se unen en armonía, se abre la puerta de la prosperidad. ¿Y tú?
¿Qué camino crees que elegirá África? ¿Seguirá buscando oro en soledad o descubrirá el valor de su memoria compartida y la fuerza de su gente? La respuesta está en cada comunidad, en cada familia, en cada niño que aprende la historia de sus antepasados. El destino de África, y de cualquier nación, depende de su sabiduría para usar su riqueza al servicio de su pueblo. La decisión aún está en manos de quienes escuchan las canciones, de quienes creen en el poder de la memoria y la unidad. La historia nos enseña que el verdadero progreso nace de la colaboración y la confianza. Tal vez, después de todo, la mayor revolución no comienza con la búsqueda de oro, sino con la voluntad de recordar juntos y caminar hacia un nuevo amanecer, donde la dignidad y la soberanía sean el verdadero legado. Como dijo el poeta, no heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos. Así, la leyenda de Mansa Musa se convierte no solo en una historia de oro, sino en un llamado a la memoria, a la unidad y a la dignidad. El código está ahí, esperando ser cantado y descifrado por quienes se atrevan a soñar juntos.